Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinario. Em, Estamos muy contentos de poder presentaros los resultados de este informe, el primero que se realiza en Andalucía sobre la salud de las personas migrantes internacionales en nuestra comunidad autónoma. En la próxima hora os presentaremos los resultados, como digo, del informe realizado por la Red ISIR. Para quienes no le conozcáis, la Red ISIR es una iniciativa de la Consejería de Salud y Consumo que desde el año 2007 ofrece diversos instrumentos para facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias y aprendizajes en la mejora de la atención sociosanitaria a la población migrante en Andalucía. En estos minutos que estaremos con vosotros, presentaremos los antecedentes, la metodología, los principales resultados y los mecanismos de difusión de este informe. Me acompañan Susana Rodríguez Gómez. Susana es subdirectora de Cuidados y Atención Sociosanitaria en la Consejería de Salud y Consumo. Es enfermera y antropóloga social y cultural, máster en Nuevas Tendencias de las Ciencias de la Salud y experta en epidemiología e investigación clínica. Gracias, Susana, por acompañarnos. ¿Qué tal? Amalia Romero Peñalver, igualmente está con nosotros, coautora principal del informe. Es socióloga con formación especializada en migración internacional, relaciones étnicas y estadística aplicada. Cuenta con experiencia como consultora y analista en datos en diversos temas de salud pública, migraciones, juventud, y ha colaborado especialmente con esta casa, con la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada. Hola, También, Jaime. gracias Amalia por estar aquí. Gracias. También nos acompaña Mariola Bernal Solano. Mariola es doctora en antropología médica, licenciada en sociología, con posgrado en psicología y un máster en espiritualidad transcultural. Ha desarrollado buena parte de su carrera de investigación y docencia en el campo de la salud mental, las migraciones, las desigualdades sociales en salud. Ha sido profesora en la Universidad de Barcelona y ha integrado equipos en el ciber de epidemiología y salud pública desde la Escuela Andaluza de Salud Pública también. Gracias también a ti, Mariola, por acompañarnos. Muy buenas tardes. Por último, yo mismo, que trabajo en el área de salud internacional de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Soy ingeniero de formación y con un doctorado en salud pública en Canadá. Y bueno, vengo apoyando la Red ISIR y el trabajo en migraciones y salud desde muchos años atrás, y encantado de poder conducir y orientar un poco, llevar esta presentación. Entonces vamos directamente allí. Si quieres, Susana, nos hablas un poco de los antecedentes y los objetivos de este informe. Muchas gracias, Jaime. Antes que nada me gustaría, bueno, aparte de daros la bienvenida, daros también las gracias por el interés de conectaros a esta sesión y esperamos que realmente pues, los contenidos que vayamos a ver en esta hora durante la tarde pues sean también fructíferos y útiles para todos vosotros. Así que desde la Dirección General de Cuidados y Atención Sociosanitaria y la Red ISIR os damos las gracias por vuestra conexión, por el interés. En cuanto a los antecedentes en relación al informe, realmente este informe técnico se pone encima de la mesa y se realiza y se publica por la necesidad que teníamos de identificar aquellos datos que pudieran ser también fiables y que nos dieran luz sobre cuál era el estado de salud de las poblaciones migrantes. En primer término, pues poniendo también énfasis en las enfermedades de carácter infeccioso, porque sobre todo existían importantes carencias en cuanto a los sistemas de información que podían arrojarnos luz sobre realmente la manera de caracterizar
cuáles eran los problemas de salud de estas poblaciones. Entonces, de alguna manera, entendíamos la necesidad de encontrar una aproximación entre las estadísticas existentes sobre las poblaciones migrantes y las estadísticas en salud. Y bueno, pues debido a este contexto donde era difícil cruzar y establecer realmente un dibujo y un diagnóstico específico de la situación de la salud de las personas migrantes, pues específicamente entendíamos el interés de poder poner sobre la mesa un informe técnico como esto que nos pudiera ofrecer pues esas fuentes más fiables para la obtención de datos y la comparabilidad de datos. Entre otras cuestiones también por las prioridades que se ponían por parte del grupo de la red ISIR para profundizar también en enfermedades pues no transmisibles, así como otros factores de carácter de determinantes sociales y también en cuanto a la utilización de los recursos sanitarios. Es por ello que, si quieres pasamos a la siguiente, que nos planteamos como objetivo principal de este informe el realizar precisamente un análisis descriptivo que efectivamente nos ofreciera una imagen y una foto pues con mayor aproximación o más exacta de cuál es la situación de salud de las personas migrantes en Andalucía. Y de ahí derivaban específicamente otros objetivos que ya comentamos, que es la necesidad que teníamos de identificar pues ese listado de fuentes más fiables donde pudiéramos obtener información que nos permitiera precisamente no solo hacer este dibujo específico, sino obtener datos comparables pues, entre todos los organismos reconocidos. Ya digo que no solamente vamos a ver esas fuentes específicamente sobre temas que tienen que ver con las personas migrantes en Andalucía y cuáles son los determinantes sociales que están incidiendo sobre su salud, sino también de cómo se plantean otras cuestiones como el acceso y el uso de servicios de atención sanitaria en diferentes niveles. Es una cuestión también de interés y ha sido objetivo de este estudio el analizar las brechas o más bien las desigualdades en cuanto a lo que estamos comentando, el acceso, la utilización de servicios y la comparación entre lo que es la respuesta que se da a la población autóctona y a la población migrante, considerando, por supuesto, las diferencias que hay entre mujeres y hombres, que como en otros ámbitos asistenciales, pues también se produce con este contexto de las personas o la población migrante. Y por último, nos planteamos también identificar las prioridades que hay en cuanto a la formulación de acciones y las intervenciones, es decir, que estos conjunto de datos, este análisis, nos permitiera, a partir de conocer cuál es la realidad de la situación, pues poder plantear cuáles eran también las acciones o intervenciones prioritarias sobre las que tenemos que insistir a partir de aproximarnos más a la realidad existente con este grupo poblacional, la población migrante y la población refugiada. Muchas gracias, Susana, por esta introducción y también agradecer a la subdirección, ¿no?, de atención sociosanitaria por facilitar y hacer posible que podamos llevar a cabo este trabajo, ¿no? Muy bien, pues vamos a tratar de desarrollar en adelante estos objetivos específicos que nos presentas y simplemente recordaros que a lo largo de la presentación podréis utilizar el chat para ir formulando preguntas que intentaremos abordar al final de la presentación. Entonces invito ahora a Amalia, por favor, a que nos hables de los temas metodológicos, los principales aspectos que responden a ese primer objetivo sobre la metodología de este trabajo y un poco la realidad del contexto general de la población con la que hemos podido recabar información. Vale, gracias, Jaime. Pues sí, yo voy a hablar de la metodología y bueno, en primer lugar recordar, que lo ha dicho Susana antes también, pero que una de las prioridades de la red ISIR de Migración y Salud es profundizar en el análisis de la asistencia sanitaria y de las enfermedades no transmisibles y sus factores. Entonces, bueno, con respecto a la metodología, se ha basado la metodología del informe que hemos realizado en una acción conjunta europea que se llevó a cabo entre 2018 y 2021, que se llama YAGI, donde lo que se hizo fue monitorizar el estado de salud de las personas migrantes a partir de fuentes oficiales. Entonces, pues nosotros hemos querido hacer lo mismo, pero a nivel de Andalucía.
Y hemos recurrido a las fuentes oficiales que había disponibles, que cumplían los requisitos que eran necesarios para nuestro informe y que estuvieran lo más actualizados posible. Y aquí hemos puesto 3 de las principales a las que hemos recurrido. La primera es la Europea de Salud en España, que la última actualización al cierre de la edición del informe fue de 2020. Bueno, de esto tampoco es que haya salido una nueva todavía. Y tiene representación estadística en Andalucía con una muestra de 2.820 personas. Después tenemos también el barómetro sanitario, que es del CIS, que los últimos datos actualizados eran de 2023 y la muestra para España es de 7.760 personas. Perdón, Y Amalia, que te interrumpa. Es que están comentando en el chat que cuando te alejas del ordenador se escucha mal. ay, Tienes que el pegarte. micro. Vale. Ahora tengo el micrófono aquí. Si te pegas y no hace movimiento con la cabeza, sí. Vale. Así, ¿no? Yo creo que a lo mejor Así los correcto. auriculares. Así se oye. Vale, venga, gracias. Y nada, eso por último, pues la base de datos clínicos de atención primaria del Ministerio de Sanidad, que es la BDCAP, que los datos son de 2000, o sea, que cuenta con un registro de atención clínica primaria de Andalucía en 2022 de casi 193 personas. Y ahora, si quieres, Jaime, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues a la hora de realizar el informe también nos hemos encontrado con unas limitaciones que para quien trabaje o haya trabajado con datos de población migrante, pues les sonará muy, muy familiar porque son bastante comunes estas limitaciones y las hemos dividido en dos tipos, las hemos clasificado en dos tipos. Las primeras son las relacionadas con los problemas para realizar un análisis en profundidad y tenemos, por ejemplo, nos encontramos que dificultades para definir el concepto de migrante, que en algunas bases de datos aparece de una forma, en otras de otra, claramente dificultad que se refiere con migrantes o con personas extranjeras. El origen Amalia, cultural, perdona, es que se sigue cortando un poco. pues es que como me quité los Vale, no, auriculares, no, te lo digo por eso, por ¿me evitar un oyes? poco. Realmente coincide con los movimientos. Ah, sí, vale, es que se supone que el micrófono está aquí. Vale, voy a intentar no moverme, que no me estaba dando ni cuenta. Bueno, pues la segunda limitación del origen cultural, ¿no? Es donde estaba. Eh, lo que nos pasa es que a veces hemos recurrido a bases de datos que, ahora intento no moverme y hablo más lento, a bases de datos que, pues, que a lo mejor te ponen una categoría como extranjero, como migrante, y no sabes a qué te estás refiriendo, si es nacionalidad, si es país de nacimiento, y bueno. Y después también nos hemos encontrado datos clave que eran necesarios, bueno, que nos hubiera gustado tener para realizar el informe y nuestros análisis y que no estaban desagregados, como por ejemplo una base de datos que nos podía servir, pero no estaba desagregado por comunidad autónoma o directamente no estaba desagregada por población extranjera y población autóctona. Entonces, pues no la hemos podido usar o no la hemos podido usar en su totalidad para el informe. Y después tenemos limitaciones relacionadas con la validez de los datos en las fuentes secundarias. Por ejemplo, es muy común también que haya un subregistro de la población migrante, personas que lleven poco tiempo de estancia en España, normalmente quedar fuera de las encuestas, o personas que están en situación administrativa irregular, lo que sería un sesgo de selección de las personas. Y también nos podemos encontrar con un sesgo de información que es pues, que las respuestas de las personas, y en este caso pues, de las personas migrantes, al ser autodeclaradas, pues bueno, pueden estar un poco, pueden surgir una desconfianza al responder y, por ejemplo, si estuvieran en situación administrativa irregular o otras situaciones también. Y por último, pues también hemos encontrado que a veces había bases de datos interesantes, pero que los datos estaban muy desactualizados y que eran de muchos años atrás, entonces pues se nos quedaba un poco desactualizado. Ya, sigue Jaime, por favor. Bueno, pues ahora
Vamos a pasar a hablar de los resultados destacados, un poco del informe. Yo voy a hablar de una primera parte, que es la caracterización de la población migrante y autóctona que reside en Andalucía. Bueno, decir que la población migrante en Andalucía en 2023 es un 10,5, lo que corresponde a poco más de 813.000 personas. Y con respecto a la población migrante de España en 2023 también, pues el 3,4% de esa población migrante española reside en Andalucía. Hay en el año 2023 más de 161.000 solicitantes de asilo, siendo Andalucía la segunda comunidad autónoma con más solicitantes de asilo. Y con respecto a los países de orígenes, en 2023 también, pues los países principales, bueno, el país principal en Andalucía era Marruecos, con 22% de las personas migrantes de esta nacionalidad, seguido de Reino Unido con un 12,4 y de Rumanía con un 9,8. Y luego, bueno, ya pasa a porcentajes menores a partir del 3,6 con Italia, Colombia, China, Ucrania, Alemania, Venezuela y por último Senegal con un 2,2% de la población. Vale, con respecto al sexo y a la edad de la población migrante en Andalucía, ¿se me oye bien? Es que estoy ahora Vale. Pues también hay una diferencia en las pirámides de población. Aquí vemos 3 pirámides, que la verde corresponde a las personas que están migrantes de fuera de la Unión Europea, la amarilla a las personas de España y la naranja a las personas de la Unión Europea. El lado izquierdo es los hombres, el lado más clarito, y el derecho, pues las mujeres. Y bueno, se puede ver que que la población migrante es más joven que la población española en general, porque, por ejemplo, podemos ver que las personas de la Unión Europea, más o menos, el mayor porcentaje de población están más o menos de entre los 30 y los 54 años, 44, 50 años. De la población de fuera de la Unión Europea, más joven todavía, entre los 20 y los 44 años, es donde se concentra el mayor número de población, y de las personas de España, pues quizá a partir de los 40, o sea, 40 y los 64 años, es donde se concentra el mayor número de porcentaje de la población. Seguimos, por favor. Bueno, es muy parecido entre hombres y mujeres en pirámides. Y bueno, también siguiendo con la caracterización de la población migrante, pues se puede ver aquí que, por ejemplo, en la tasa de empleo, seguimos con los mismos colores de la diapositiva anterior. El naranja es las personas nacidas en la Unión Europea, y si miramos las últimas barritas del primer gráfico, que es el total, pues se ve que hay casi un 66% de tasa de empleo de las personas nacidas en la Unión Europea, frente al casi un 58% de las personas nacidas en España y un 55% de las personas nacidas fuera de la Unión Europea. Cuando nos vamos a ver por hombres y mujeres, vemos que el patrón es muy similar, aunque las tasas de empleo en mujeres pues, son más bajas, aunque el patrón se mantiene. Con respecto al nivel educativo, también se puede ver que las 3 barras del medio corresponden a las personas nacidas en la Unión Europea, y hay como una ascendencia hacia tener una educación superior. O sea, el porcentaje menor es en los que tienen la educación primaria, un poquito mayor, llegando como al 30%, las personas de educación secundaria, y llega como casi al 40% las personas de educación terciaria. Sin embargo, si vemos en las personas nacidas de fuera de la Unión Europea, que son las últimas 3 barritas, pues vemos que el porcentaje de personas que se han quedado en la educación primaria son más o menos de un 45%, y va descendiendo hasta que las personas de educación terciaria pues no llega ni al 25%. Y la población española, que las personas nacidas en España, que son las primeras 3 barritas, pues varía un poco, pero también un porcentaje alto, un 40
no llega al 45% de personas de educación primaria y en la educación terciaria, pues un 30%. Y por último, también comentar que el riesgo de pobreza en 2023, según Eurostat, era de un 47,7% en las personas migrantes frente a un 16% en las personas autóctonas. Y creo que ahora va a continuar Jaime con el resto de resultados. Gracias. Sí, muy bien. Gracias a ti, Amalia, por estos primeros datos que describen y caracterizan a la población migrante en Andalucía. Yo en las próximas diapositivas hablaré de los datos relacionados con el estado de salud y la asistencia sanitaria, así como de los hábitos de vida que hemos podido describir. Respecto al estado de salud autopercibido, como veis, hay ligeras diferencias entre la población migrante o la población de personas nacidas en España y las nacidas en el extranjero. La, la población nacida en el extranjero tiene una mejor valoración autopercibida de su estado de salud, principalmente en la categoría de muy buen estado de salud. Em, Respecto a la diferencia entre hombres y mujeres, en general los hombres tienen una mejor salud autopercibida que las mujeres eh, en estas categorías de mejor salud, tanto en la categoría muy bueno, o buena. La diferencia se disminuye significativamente en las bajas categorías de salud autopercibida. Y con respecto a la edad, que no se puede ver aquí en el gráfico, hemos intentado también valorar las diferencias en los diferentes grupos de edad y podemos concluir que las personas jóvenes de ambos grupos tienden a observar o a reportar una mejor percepción de su salud frente a las personas mayores. Y sucede de la misma manera tanto en personas migrantes como en personas autóctonas. Aquí he tenido un... Ahora hablaré de la mortalidad y sus causas a partir del informe del Instituto del IECA, del Instituto Estadístico de Andalucía. De las personas reportadas, de las personas fallecidas en el año 2022, el 95,9% eran de nacionalidad española y solo un 4,1% de nacionalidad extranjera, observándose cierta diferencia respecto a la pirámide o a la distribución de población, ¿no? Que si recordáis estaba entre un 10 y un 13% según las estadísticas que consultábamos. En el gráfico aparece también la distribución de las causas de esta mortalidad y vemos cómo para la población migrante, eh, de manera muy similar a la población autóctona, la principal causa de mortalidad es la de abajo, problemas oncológicos, categorizados como tumores. En segundo lugar, las enfermedades del sistema circulatorio, que constituye a su vez la primera causa de mortalidad para la población española. Y en tercer lugar, las causas externas de mortalidad en la parte superior, que parecen constituyen un 8% de las muertes entre población migrante frente a un 3,4% en la población autóctona. En estas causas externas encontramos principalmente accidentes de tráfico y eventos similares. Con respecto a los hábitos de vida, mm, hemos podido encontrar que, comparado con las personas nacidas en España, las personas migrantes, por una parte, consumen más fruta, consumen menos tabaco diariamente y también menos alcohol diariamente. Este consumo de alcohol es mayor cuando analizamos entre hombres y mujeres, es mayor entre los hombres, pero la brecha de consumo es mucho menor entre migrantes, también porque los valores, el valor medio entre hombres y mujeres es bajo para ambos sexos. Luego, respecto a la actividad física,
hemos podido encontrar en las fuentes de información tanto datos sobre el esfuerzo físico en la actividad productiva, en el trabajo, como en el tiempo de ocio. Con respecto a la actividad física en el trabajo, las personas migrantes pasan menos tiempo sentadas y realizan más actividades que conllevan el caminar o llevar pesos. Tenemos, tal como se puede observar en la gráfica inferior. Mientras que al referirnos al tiempo de ocio, las personas migrantes eh, practican menos, dedican menos días por semana a la práctica deportiva. Es ligeramente inferior que las personas autóctonas, pero es estadísticamente significativa esta diferencia. Respecto a las interacciones con el sistema sanitario, primero, destacar que la diversidad de fuentes es todo un desafío aquí para describir estos datos. Sin embargo, hacemos como un mix de los diferentes hallazgos en las fuentes. En primer lugar, la información encontrada en BDK, en la base de datos de atención primaria. En esta base de datos tenemos registradas una muestra de las actividades recogidas en atención primaria en las diferentes comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma envía una muestra de sus datos y que constituyen al final esta base de datos. Y como mencionaba Amalia anteriormente, pues los volúmenes de información son mucho mayores. Por ello, el número de visitas totales en el año 2022 fue del 91,9% de visitas en atención primaria, visitas u otros registros de atención primaria de personas autóctonas frente a un 8,1% de personas migrantes, un poco a la inversa de lo que em, describíamos también. Recordar que la población migrante constituye un 10% de la población, entre un 10 y un 13% de la población total andaluza. Señalar que en estos datos hemos encontrado una anomalía que no hemos podido explicar, y es que los porcentajes que he descrito refieren a aquellos que están bien asignados a un origen, sea español o extranjero. Sin embargo, más del 19% de los datos que están disponibles en esta base de datos para Andalucía tenían un origen desconocido, con lo cual no podemos asignarlo ni como persona migrante ni como persona autóctona, y es un volumen importante de información. Por eso hemos optado por apoyarnos más en la encuesta europea del 2020, que nos permitía describir que las personas migrantes tienen menos hospitalizaciones en los últimos 12 meses, un 1% frente al 6% de población española, un menor uso de urgencias, 17 frente al 21 de la población autóctona, menos pruebas diagnósticas y menor consumo de fármacos. Estas dos últimas variables sí que muestran una significación estadística. Em, Recordar que la encuesta europea refiere a datos autodeclarados y en ningún momento hemos consultado o referimos datos específicos de la actividad registrada en los sistemas de información del sistema público, del sistema sanitario público de Andalucía. Solo por destacar que la distribución en cuanto a la consulta, a lo que se recoge en la encuesta europea como última consulta a un médico general, es así como se formula en la encuesta, refiriendo un poco a las visitas a atención primaria, ¿no? A pese a que se trata los médicos de atención primaria son médicos especialistas. Em, en este caso podéis observar que la distribución es muy similar entre las dos poblaciones, tanto personas nacidas en España como nacidas en el extranjero, teniendo un poco más elevado el valor de aquellas personas que
entre las personas nacidas en el extranjero que reportan no haber visitado al médico en el último año. Y un último elemento para describir las interacciones con el sistema sanitario refiere al acceso a la historia clínica digital. Podemos observar en primer lugar que las personas nacidas en el extranjero refieren un desconocimiento o no utilización de esta herramienta, principalmente porque, como digo, porque no sabía de su existencia, ¿no? Y referimos aquí a un 48% frente al 32% que está en la misma situación en la población eh, de España, con personas nacidas en España. Los datos provienen, en este caso, del barómetro sanitario mm, a nivel nacional. Y con respecto a la satisfacción, nos hemos apoyado en los datos del CIS, también del barómetro del 2023. Los resultados en cuanto a la escala de satisfacción son similares en las poblaciones autóctona y española, con distribuciones muy similares en respecto a los valores, mm, reportando tal vez en los valores más altos una mejor valoración por parte de la población migrante. Y con respecto a la valoración, a una valoración más cualitativa del sistema sanitario, em, una, hay diferencias más significativas respecto a la descripción de que el sistema en general funciona bastante bien. La población extranjera supera el 25%, mientras que en la población española esta, esta opinión se limita al 10%. En términos generales, podemos concluir de manera em, inicial que este análisis pues, es básicamente un punto de partida, ¿no? Es un primer esfuerzo para hacer el diagnóstico de salud de las personas migrantes en Andalucía. Hemos podido identificar resultados, hallazgos que pueden ser interesantes para definir intervenciones en la mejora de la salud de las personas migrantes, que es parte de los objetivos de la estrategia andaluza de migración del año que termina justamente este año 2025. Pero también hemos podido identificar aspectos de mejora respecto a las fuentes de información. Em, Concluimos que es crucial continuar con esfuerzos que nos permitan estudiar e investigar mejor la salud de las personas migrantes, tanto en nuestro ámbito en Andalucía como en otros ámbitos a nivel del Estado y a nivel europeo. Sobre estas perspectivas de estudios y de análisis futuros y de difusión, nos hablará ahora Mariola Bernal, que describirá un poco cómo realizaremos, cómo transformaremos o pretendemos transformar estos datos en acciones. Adelante, Mariana. Así es. Gracias, Jaime y Amalia. Ya han presentado el informe diagnóstico, principales resultados, aunque hay un montón por ver. Ya sabéis que el informe está disponible, ahora os voy a decir, pero vamos, quien quiera entretenerse y buscar, hay muchísimo dato porque se ha hecho un gran trabajo y además se ha actualizado, está calentito, ¿no? Aún así, era un propósito desde el principio que no quedara este producto tal cual estático, ¿no? Sino que tenga todos los derivados posibles para poder alcanzar una amplia difusión y el mayor impacto, ¿no? Que es lo que buscamos aquí. Entonces, bueno, comentaros, yo voy a cerrar un poco esta presentación, eso, pues informándoos de que en la difusión la hemos enfocado a estos tres niveles. Un nivel es hacia la ciudadanía en general. Aquí se ubicaría este mismo webinario que está abierto y también el informe que está descargable desde la web de la red ISIR. Tenemos también
una acción dirigida específicamente a decisores políticos, y ahora os explicaré un poquito. El formato elegido han sido los policy brief, y otro tipo de difusión a otro nivel que es para la comunidad científica y que os resumiremos hasta ahora, y en proceso de que estamos también en ponencias, pósters, en congresos y también en publicaciones, ¿no? En artículo. Entonces, bueno, como os comentaba, ¿no? Así de forma integral tenéis esta difusión, que es el informe puro con todos los datos y que está descargable en acceso abierto desde ese link que es de la Redisir, pero vamos, que poniéndolo en Google Redisir en la web lo tenéis dentro de las portadas, ¿eh? Lo vais a ver enseguida, es muy, muy fácilmente para encontrar. De una manera ya más específica, ¿no? En otros formatos más específicos y más breves, como os decía, tenemos el Policy Brief, que ha sido el formato elegido por ser un formato de referencia para la difusión de evidencia científica, pero con unas características peculiares, ¿no? Y particulares, que son que tengamos un resumen conciso, fácilmente comprensible, que pueda orientarse, ¿no? Que pueda dar orientaciones sobre su abordaje y sobre todo proponer soluciones, recomendaciones, porque de este formato se espera que pueda tener como efecto un cambio a corto plazo, ¿no? Entonces, de aquí lo primero que hicimos fue seleccionar qué resultados del diagnóstico nos parecían más relevantes de todo lo encontrado o que también podían significar acciones prioritarias, ¿no? Por donde comenzar a trabajar. Hemos realizado 2 policy briefs. Han sido no simultáneos, sino secuenciales en el tiempo. Primero uno, luego otro, pero la metodología a seguir ha sido la misma. Entonces, como os comentaba, primero ha sido la selección de esos temas y la redacción del policy brief en el sentido de crear ese resumen conciso, fácil, visualmente atractivo también, ¿no? Pero luego de redactarlo para formular las propuestas de soluciones o de recomendaciones, hemos empleado la técnica del grupo nominal. Hemos realizado grupos nominales con personas expertas. En cada uno de los casos ha sido diferente por el tema que teníamos objetivo, ¿no? Pero hemos invitado para que hubiera una representación, pues, a personas de todos los organismos que tienen competencias en materia de acción en salud con población migrante, ¿no? Y ahí está Administración Pública, varias consejerías, ha estado el tercer sector en la forma de ONGs y asociaciones, cuidando también de incluir población migrante. Y también la EAS, ¿no? Que ha estado algún miembro también participando, ¿no? En la calidad de participante. Estos grupos nominales los hemos realizado online en sesiones que han ido de 2 a 3 horas y luego se han apoyado en alguna tarea más que hemos seguido por mail. Pero como os digo, el objetivo era poder, a partir de esos resultados del diagnóstico transformados en ese policy brief, obtener recomendaciones prioritarias que se puedan implantar a corto plazo, ¿no? Por eso ya el producto final han sido este policy brief con recomendaciones que se va a difundir únicamente entre decisores políticos, ¿no? Aquí tenéis la portada de cada uno de ellos. Uno de ellos tiene que ver más con el acceso y utilización de servicios y el segundo sobre estilos de vida, que también se ha comentado un poquito aquí los datos, ¿no? Contienen 5 o 6 páginas. Aquí tenéis las portadas para que veáis un poquito el tipo de diseño que contiene el formato, ¿no? Y si seguimos en ese nivel, en ese otro nivel de difusión entre la comunidad científica, tenemos por una parte lo que hasta ahora hemos difundido en congresos y luego el artículo, ¿no? Con el que acabaré. En congresos, como veis, comenzamos en el año 2023 porque el diagnóstico se hizo, pero luego se ha actualizado en datos, ¿no? Porque van saliendo también o se van actualizando algunas bases de datos sobre las que trabajamos. Entonces ahí veis que 2023-2024 fue la Sociedad Española de Epidemiología, española y portuguesa, que convocan a la vez, ¿no? Han habido 2 póster y una comunicación. Y este año 2025 pues ya se incrementa un poquito porque ya han ido 3 comunicaciones a la SE, que
creo que justo ayer nos estaban comunicando que se están aceptando, y tenemos la primera internacional también, ¿no? En este congreso, segundo congreso global de migración, etnia, raza y salud, que es una presentación, precisamente tenía aquí el título, porque está sobre describiendo una estrategia dirigida al impacto en política, ¿no? O sea, que realmente para ir recogiendo todos estos productos derivados y que puedan tener realmente un impacto. Como os decía ya, para finalizar sería en la elaboración de este artículo en el que estamos trabajando, está en proceso, aunque está en un borrador ya bastante avanzado. La idea es publicar como original, ya sabéis, un manuscrito de unas 3.000 palabras, y he puesto aquí un título que es preliminar, pero bueno, para situarnos, estamos enfocándonos en intentar, de lo que hemos aprendido de las limitaciones que hay a la hora de hacer el diagnóstico, ¿no? Nos parecía importante recogerlas para poder dar recomendaciones al respecto. Hay mucha evidencia científica que ya ha ido señalando, ¿no?, las limitaciones que hay cuando queremos generar análisis sobre salud de población migrante, que ya han adelantado también los compañeros. La contribución que esperamos hacer con este artículo es como eso que se ha ido nombrando en un título más general, bajarla un poquito más al detalle, ¿no? Es decir, irnos a las bases de datos que nosotros hemos utilizado para analizar aquí en Andalucía, y son bases de datos que tienen que ver tanto con encuestas como tipo CIS, como con registros como el BDCAP, que estamos hablando de registros en historias informatizadas. Y ya sabemos que hay mucha conciencia sobre este tema, que hay grupos de trabajo ya a nivel europeo que trabajan sobre cómo adaptar mejor y recoger mejor estos datos. Entonces, la propuesta nuestra es eso, es cómo bajar un poco con la lupa al nivel de detalle de qué variables están ahora mismo pues, en carencia, ¿no? Porque podrían dar una información muy rica y no la tenemos. Hablaba Jaime de cómo en el BDCAP tenemos casi un 20% de personas cuyo origen es desconocido porque no se ha podido registrar bien. Estamos perdiendo un montón de información. Entonces, bueno, pues la idea es proponer recomendaciones para que pueda mejorarse, ¿no?, toda esa recogida de datos y completar y poder contribuir ahí en esas líneas de trabajo que sabemos que están en proceso, ¿no? Y bueno, sí es verdad que también en el artículo, que me olvido, lo contrastamos con lo que haya publicado de la OMS de 2023. Hay un modelo publicado de indicadores que se clasifican en esenciales y o recomendados para el estudio para los análisis de salud en población migrante. Entonces también podemos poner en diálogo eso, cómo tenemos ahora mismo el estado actual de los datos accesibles que hay, y contrastarlos un poco con ese modelo ideal de los indicadores que podríamos tener, ¿no? Y yo creo que con esto ya estamos. Si tenéis ahora, no sé si queremos abrir un mini turno de preguntas o si alguien quiere comentar algo por el chat. Tenemos 10 minutos todavía. Te paso la palabra, Jaime. Exacto, Mariola, gracias. Sí, justamente tenemos unos minutos por delante. He estado revisando el chat y algunas preguntas más técnicas las hemos ido resolviendo, y os animamos a quienes tengáis alguna duda respecto a algunas preguntas. Ya le tomo la palabra a Susana. Las demás personas que no estáis como asistentes, podéis formular en este momento vuestras preguntas a través del chat. Así que, por favor, si tenéis alguna pregunta concreta, solo por aclarar algunas que se han respondido individualmente, los policy brief son herramientas para la toma de decisiones y en una primera ronda de difusión solo se distribuirán entre personas del ámbito decisional, ¿no? Esperamos más adelante ampliar esta difusión. Adelante, Susana. Vale, vamos, simplemente que no sabía dónde estaba la manita. Directamente que la pregunta es que fijaros si hay dificultad para encontrar datos en general referidos a población migrante y salud. Fijaros a la hora de bajar un poquito más y hacer un diagnóstico local,
pues también encontramos las mismas dificultades. Entonces, la pregunta directa, estos datos que hemos podido congregar en el informe, ¿nosotros podemos obtenerlos a otro nivel de desagregación, que no sea solamente Andalucía y bajar a un nivel más provincial o más local? Pues la verdad ha sido ya un reto llegar al nivel autonómico con representación. Ves incluso que una de las fuentes ya no tenía representatividad autonómica. Eh, la única herramienta con la que contamos allí realmente sería la encuesta andaluza de salud para tener una representación más local y estamos trabajando para mejorar también la incorporación de de las características de nacionalidad o país de nacimiento para recogerlo en una futura edición. Gracias. En el chat seguimos sin tener muchas preguntas, digamos, sobre el contenido. La verdad, como bien comentaba Mariola, el informe tiene muchísimos datos más. Hemos tratado de destacar los principales y tratando de respetar también el tiempo que nos hayamos fijado. Mm, Así que si no tenemos más preguntas, creo que podríamos dar por concluido el webinario y agradeciendo siempre vuestra participación, vuestro interés en estas temáticas, tanto a las personas que habéis podido conectaros ahora como a quienes podrán visualizar este vídeo más adelante. De nuevo, reiterar nuestro agradecimiento a la Subdirección de Atención Sociosanitaria, de Cuidados y Atención Sociosanitaria, que por su compromiso con el trabajo, con el desarrollo de este proyecto. Han sido varios años de apoyo y estamos muy contentos de poder por fin darle, darle visibilidad. Cometer la insensatez de acusarla de tal manera. Literatura científica. Perdón, justo acaba de entrar un comentario, pero no me queda muy claro. Eh, Carlos, si puedes. Literatura científica sobre cómo elaborar un policy brief. ¿Te refieres, Carlos? Mm, Literatura científica igual en las eh, bibliografías podemos tener algo al respecto. Em, Si no, sin duda podemos facilitarlo a través de la página de la red ISIR. Em, Recomendaciones, sí. Sí, el paso a recomendaciones, como comentaba Mariola, no sé si lo quieres desarrollar, tiene que ver también con este trabajo con los grupos implicados, ¿no? Con las partes implicadas, tanto en la administración como en la sociedad civil. Claro, Y porque serían como las dos partes, ¿no? El policy brief, el formato, ¿no? La técnica que nosotros hemos elegido para elaborar esas recomendaciones han sido los grupos nominales, pero podrían ser otro tipo de técnicas, ¿no? Nosotros en nuestro caso hemos elegido estos grupos nominales que, como decía, lo hemos hecho con personas expertas, representativas. Han sido, en uno de los grupos fueron 7 personas, en otro 11 siguiendo el modelo Horizon, que es también una variante del grupo nominal. Y a partir de ahí, claro, era juntarnos y con los datos ya elaborados en formato de policy, es decir, ya simplificados, eh, conversar, debatir sobre ellos, proponer recomendaciones y hacer varias rondas para ir quedándonos con las recomendaciones prioritarias, ¿no? En principio, la primera ronda ya sabéis que al final salen duplicados cuando cada uno aporta, entonces las hemos ido reintegrando, eliminando duplicados y al final
aplicando la puntuación que informa el modelo Horizonte. Y así hemos llegado a las recomendaciones prioritarias que han sido las que se han incorporado en los policy brief. Ese tipo de Solo, metodología se encuentra en la técnica de grupo nominal, ¿no? solo por avanzar algunas de las recomendaciones que no eh, atienden principalmente a la situación que hemos encontrado en los informes y si os fijáis, pues la primera, primer policy brief trataba de temas de atención sanitaria y el segundo de hábitos de vida. Pues como habéis visto en los datos que he podido presentar anteriormente, en los datos de vida hay ciertos hábitos sobre aspectos de promoción de la salud sobre lo que no es tan prioritario trabajar, ¿no? Como en otros grupos de población, el consumo a nivel de alimentación y consumo de determinadas sustancias parecen ofrecer, requerir menos esfuerzos en esa línea, mientras que en otras líneas como ciertos aspectos de promoción de salud laboral pueden ser una oportunidad de intervención. Y es en ese tipo de, mm, de hallazgos sobre los que se pone énfasis para, digamos, para establecer esas recomendaciones por parte del grupo de personas implicadas en el trabajo con personas migrantes desde administración y organizaciones no gubernamentales. Muy bien, pues no vemos ninguna pregunta más y ya hemos superado la hora estimada de finalización. Agradecemos de nuevo y esperamos veros en un próximo webinario de la revista.